ya con el doctor John Caro. Vamos a hablar sobre el mensaje del presidente Alejandro Toledo anoche referido a la Comisión de la Verdad. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. O general, bien. Doctor general. Sí, también doctor, sí. Así es. Bien, vamos a ir con un extracto para que usted, pues si no lo vio, se entere, se empape un poco más del mensaje del presidente Alejandro Toledo. Adelante, por favor. Pero como jefe de Estado de una nación que ha sido castigada por la violencia, no puedo sustraerme a una responsabilidad que sí me toca, a pesar de que no fuimos gobierno. La exclusión social, la falta de presencia del Estado y el abandono fueron el caldo de cultivo de la ideología demencial y terrorista que se ensañó con los peruanos más pobres y del cual resultó el baño de sangre que duró 20 años. No hay duda alguna, Sendero Luminoso es el principal responsable de la violencia. El país tuvo que defenderse, disponiendo la participación de las Fuerzas Armadas y policiales y aplicando normas constitucionales y legales sobre el estado de emergencia. Claro está, en un conflicto de esta naturaleza, algunos miembros de las fuerzas del orden incurrieron en excesos dolorosos. Corresponderá al Ministerio Público y al Poder Judicial dictar justicia sobre esos casos, sin amparar ni la impunidad ni el abuso. En esta reflexión no puedo dejar de señalar que en 1992 el gobierno quebró las reglas democráticas escudado en la necesidad de combatir el terrorismo. Con ese pretexto se organizaron grupos paramilitares que actuaron al amparo del poder oscuro, cometiendo graves violaciones de los derechos humanos. En segundo lugar, quisiera exponer las líneas más generales de una política de Estado para la reconciliación que se lo propondremos a los peruanos hoy en democracia. El primer eje de esta política debiera ser que la verdad y la justicia sean el medio más eficaz para alcanzar la reconciliación. El Perú no renunciará a la verdad. El segundo eje es la reconciliación, entendida como el reencuentro de los peruanos con sus ideales de paz, justicia, bienestar, democracia y desarrollo. El tercer eje es la negación de la impunidad, es decir, castigar a los que resulten responsables de la violación de los derechos humanos de acuerdo a la ley y respetando el debido proceso. Sin justicia no habrá reconciliación. El cuarto eje es la identificación de las víctimas. En ese empeño no cegaremos respaldando las acciones del Ministerio Público. El quinto eje de esta política es la paz y el desarrollo de las zonas afectadas por la violencia. Atendiendo a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, hemos decidido llevar adelante un conjunto de acciones de atención a los más afectados y sus familiares directos. Sus beneficiarios serán las víctimas civiles, militares y policiales. En el ámbito educativo, las acciones tendrán como propósito mejorar las posibilidades de quienes vieron frustrado su formación por razones de la violencia. Bien, hasta acá un extracto de lo señalado por el presidente Alejandro Toledo, quien además anunció, cabe señalarlo, un plan de paz y desarrollo con una inversión de 2.845 millones de soles. Bien, doctor, general, es usted economista, doctor en Derecho. ¿Le digo, doctor? ¿Sí? Creo que ya es tiempo de que me llamen doctor. Bien, bien. El presidente ha sido muy claro. Sendero Luminoso es el gran responsable de la violencia y de parte de las Fuerzas Armadas se han cometido algunos excesos dolorosos. No ha sido una actitud sistemática. ¿Qué piensa usted al respecto? Sí, Roxana, estoy muy de acuerdo con las expresiones, la serenidad, la tranquilidad con que nuestro presidente en esta ocasión ha tratado
de cumplir esa promesa de salir en un mensaje respecto a la Comisión de la Verdad, a su informe. Veo una ponderación, una medida muy seria y muy serena de nuestro presidente, y creo que en este caso sí es creíble, y hay que decirle a los peruanos de que es creíble. Lo que no he podido ver con mucha nitidez es la fuerza con que me hubiera gustado que ponga en el sentido de buscar la seguridad integral del país. ¿Cómo es eso? La seguridad viene a ser la columna vertebral para el desarrollo nacional, y parece que esto no se quiere entender, y sobre todo los políticos de alguna forma lo miran tangencialmente, pero la seguridad entra al desarrollo de la siguiente manera. Seguridad como sinónimo de confianza. Un país donde exista seguridad, ahí existe confianza, y donde existe confianza, ese país siempre será un país atractivo. ¿Para qué? Para las inversiones. Y en donde existe inversiones, habrá trabajo. Y donde habrá trabajo, este es el espiral de la riqueza. Donde habrá trabajo, encontraremos mejores medios de vida. O hablando al revés, un país donde no hay trabajo, pero habrá pobreza. Tiene que ver, disculpe la interrupción, esto con el mensaje del presidente Toledo y la Comisión de la Verdad. Está muy relacionado, a ver, porque dígame. El presidente de la República solamente habla de tres temas fundamentales, ¿no? La infraestructura para estos lugares donde ha existido la violencia y donde existe la pobreza. La educación, por supuesto que tiene que haber educación. Infraestructura, por supuesto que debe haber infraestructura. Y sobre todo nos habla de educación, infraestructura y salud. Salud, así es. Estos pueblos han sido, a través de nuestra historia republicana, siempre marginados. Estos pueblos han vivido muy atrasados, y es necesario, por supuesto, educación, por supuesto, agricultura y por supuesto, salud. Pero, ¿por qué no se fortalece la seguridad? Fortaleciendo la seguridad se fortalece todo este panorama del desarrollo. Entonces, no ha puesto énfasis en que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional requiere hoy más que nunca una asignación presupuestal para el desarrollo de sus actividades, para que exista una policía que tenga una cobertura realmente policial. Hoy día la inseguridad ciudadana crece y no se ha aplaudido, por supuesto, a la Policía Nacional ni a las Fuerzas Armadas respecto a su tremendo rol protagónico en el tiempo de la lucha contra la subversión. O sea, se ha fijado el desarrollo por un lado, eminentemente el desarrollo, pero no se ha fijado por el otro lado de la seguridad. De estas dos columnas van a empatar a un lugar donde se llama el bien común, y ese es el quehacer fundamental de todos los estados. General Giancarlo, muy buenos días. Buenos días. Realmente lo que usted dice es cierto. El presidente ha sido cauto y cauteloso cuando se ha referido al informe de la Comisión de la Verdad, que evidentemente para mí, en opinión muy personal, tiene una serie de interrogantes y vacíos peligrosos. Pero usted seguía hablando de que el presidente ha puesto énfasis en la educación, en la salud y en la agricultura, que son tres grandes temas que tradicionalmente todos los gobiernos los han olvidado. Todos se han referido a los mismos temas y los han olvidado. Pero usted dice que ha faltado que se refiera a la seguridad. En realidad, de nada valdría que el presidente ponga énfasis en la seguridad si no tenemos los recursos materiales. ¿Cómo cree usted que el Estado debe conseguir esos recursos materiales para que la policía efectivamente esté bien equipada y pueda cumplir a cabalidad con sus funciones? Primero tiene que haber una política, primero tiene que haber una intención del gobierno, y no hay esa intención del gobierno. No se quiere interpretar la verdadera importancia de la seguridad. Hoy día, más que nunca, vivimos en un mundo de inseguridad, sobre todo de dos inseguridades: la inseguridad ciudadana y la inseguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica hace que los capitales extranjeros no van a venir al país. Y la inseguridad ciudadana hace que ese mismo extranjero no quiere vivir en nuestro país. Los secuestros, el terrorismo por un lado, los robos comunes por otro, los asaltos, esto es lo que hace huir a nuestra realidad. Entonces, cuando el gobierno ponga énfasis en la seguridad, y esto hubiera sido una magnífica ocasión
estaríamos luchando justamente contra los rezagos del terrorismo. Cuando ponga recursos, querrá usted decir. Cuando ponga los recursos, pero los recursos tienen que salir con una intención, con una voluntad, no hay, por ejemplo, una política de seguridad, una política en donde el gobierno tenga que intervenir directamente, así como habla él, que va a dirigir y conducir justamente todo esta forma de resarcir los daños en estas zonas deprimidas. El gobierno debe encabezar una cruzada de seguridad ciudadana y de seguridad jurídica para que exista en el país realmente confianza. Y en el país, en el Perú, no hay confianza. Cada vez más los capitales huyen. ¿Por qué? Porque no hay seguridad ciudadana. Ese policía que está parado en la esquina, ese general que está dirigiendo una región, ese te está dando confianza y seguridad para que exista el desarrollo. Y eso es lo que no se quiere entender. ¿Pero usted cree que un gobierno con 12 o 13% de aceptación pública puede darle seguridad ciudadana al país? Bueno, desgraciadamente estamos atravesando frente a una realidad gubernamental en donde aquí nosotros tratamos de mantener a nuestro gobernante, y todos los políticos se han puesto de acuerdo, que termine nuestro gobierno su periodo, para que nuestra democracia de alguna forma se tome solidez en un Perú republicano que no conoce lo que es la democracia. General. Perdón, que quiero antes, no solamente son los que han sido víctimas del terrorismo los que están sufriendo. Hoy día tenemos miles de peruanos en la selva, entre ellos los achanincas, que no conocen lo que es una vacuna, que no conocen por qué no se extiende a ellos la mano del Estado, Dios mío. Si la gente se está muriendo, aquí la gente dice me muero de hambre, en realidad se mueren de empacho porque comen demasiado. Pero ustedes ven esa gente, esos achanincas, los nativos de nuestra selva, hasta ahí no llega el Estado. Con la justa llega un sacerdote, un cura, un religioso, pero llega un enfermero con una vacuna, llega un médico. ¿Qué va a llegar un médico? Que llegue un enfermero, por lo menos, que llegue un maestro, Dios mío, que llegue alguien. El Perú, en estos momentos que estamos atravesando el tercer milenio, todavía estamos viviendo en épocas de pleno abandono. General, discúlpeme que de alguna manera haga alguna observación a su intervención. Usted al comenzar la respuesta que le daba a Roxana, refiriéndose exclusivamente, digamos, al mensaje del presidente, usted en términos generales dijo que sí es creíble lo que ha dicho el presidente, pero ahora, de acuerdo a sus críticas que hace, prácticamente se está contradiciendo, ¿no? Porque ahora reclama usted presencia del Estado en diferentes lugares, que no llega el médico, que no llega el enfermero. Eso quisiera de alguna manera que hubiera alguna precisión. O le creemos al señor presidente, o de acuerdo a su segunda versión, ya no le vamos a creer, porque él es el que encarna, digamos, al jefe de la nación. En todo caso, el Estado, él representa a la nación, y por tanto, si le creemos o no le creemos, bueno, es un factor. Cuando el señor presidente también en su mensaje dice que no habrá reconciliación si es que no hay justicia, y él critica que no debe haber impunidad. Usted, ahora ya como hombre de derecho también, confía en que el Poder Judicial evitará de que subsista esta impunidad que hasta ahora los peruanos seguimos percibiendo. Para dar respuesta a su... Es que yo no quiero ser un opositor del gobierno, yo quiero ser un peruano en donde quiere a su gobernante de alguna forma. Entonces, a un gobierno en donde sus palabras nunca han sido creíbles, alguien tiene que decir, hay que creerlo al gobierno, y esa es mi intención. Si bien es cierto, cuando digo es creíble, es de alguna forma mi voluntad de querer creerlo. Quisiera creerlo al presidente, y cuando nos dice de que ya está el dinero, hay 2.500 millones de soles, yo creo que es creíble esta parte, y que solamente falta como 500 o 400 millones de soles para que cumpla su promesa de los 2.848 millones de soles en esa inversión. Entonces, si ya el dinero está aquí, entonces sí es creíble. Pero por otro lado también me voy a criticar yo mismo. Yo soy un demócrata y quiero hablar como un peruano demócrata. Por esa razón quiero que la democracia se acentúe en un país donde yo conozco lo que es la democracia.
y por lo menos sé las definiciones de la democracia y sé cómo un país debe vivir en democracia. Y nosotros no vivimos en democracia. Uno de los ejemplos es cuando hablo de los Ashaninka, por ejemplo. No es que yo sea un hombre creyente de un gobierno que solamente le cree el 12%. Yo estaría equivocado, pues. Además, al árbol se le conoce por los frutos. ¿Y qué cosa es lo que hemos logrado hasta ahora nosotros? Nada. En el campo de la educación se fue la bandera, la plataforma política. ¿Qué hemos logrado hasta ahora? Nada. Ya Y ahora no vivimos en democracia, dijo usted. No, ¿Es no. cierto? Nuestra democracia es muy endeble. Nuestra democracia es supina. Nuestra democracia es... estamos caminando a Bueno, es tientas aún en democracia. frágil, ¿no? Es muy aún frágil. frágil. Es muy frágil. Pero es democracia. Es Disculpe que democracia, disienta con lógicamente. usted, pero estamos en Sí, democracia. es democracia. Siempre hemos vivido en democracia. Hasta en la época de Fujimori hemos vivido en democracia. El gobierno de Fujimori es, mal dicho, podrá ser autoritario. Eso me van a criticar ahora seguramente. ¿Su reelección usted? No. considera El que gobierno fue- de Fujimori habrá sido autoritario, habrá sido autocrático, pero ha sido democrático. ¿Y eso no se contrapone con una democracia general? Por supuesto, Entonces, esa clase de ¿Qué es democracia. democracia para usted? La autocracia, pero ¿no? no fue una dictadura. No fue una dictadura la de general, Fujimori. usted que es un hombre acucioso y fue un brillante jefe de la DIRCOTE, de la Dirección contra el Terrorismo, y usted fue uno de los iniciadores de la lucha contra el terrorismo en el Perú. Dicen, por ejemplo, teníamos 25.000 muertos oficialmente, y después la Comisión de la Verdad dijo que los muertos fueron 87.000. Pero también hay algunas denuncias de que muchos de los cadáveres que se han sacado del subsuelo pertenecen pues a gente que murió hace más de 50 años, ¿no? Entonces se trataría de cementerios clandestinos. ¿Qué sabe usted? Vamos ¿Qué puede con decir la sobre el particular? respuesta inmediatamente después de una pausa. ¿Sí? Volvemos en unos instantes. Bien, antes que estábamos aquí, tanto usted veía la pausa en una discusión, en unos instantes va a responder el general John Caro a Justo Chávez. Pero una pregunta, general. Usted ha dicho que no estamos en un régimen democrático. No, que no, durante no. Fujimori sí lo estuvimos. No, ¿Qué no era sé. democrático? Era democrático dar un golpe de Estado y luego hacerse del gobierno como lo hizo Fujimori en 1992. ¿Eso es democrático? No, yo he tratado de explicar eso. No, pero justamente díganos, en el ¿eso es silencio. democracia? No, definitivamente no es democracia. Entonces, No es democrático. Estamos viviendo que en una democracia muy endeble, y nuestro gobierno, a través de nuestra historia republicana, nunca ha madurado su democracia. La democracia en el Perú, como en toda Latinoamérica, no, pero usted nos es dijo una durante democracia la muy pausa endeble. algo que nos dejó pensando. Es democrática si hay congresistas. O sea, si Pero un claro, dictador no como es Fujimori constitucional. Es hace que nombren congresistas, ya es democrático. No, es que no es así. El Congreso es la expresión del pueblo. Entonces, mientras exista un Congreso, existe la Constitución, existe la voluntad del pueblo. La Constitución que él mismo dio, pero la con congresistas que él manejaba pero, con un viper. escuchemos, la voluntad del pueblo hace que tu gobierno sea democrático. Acabó con la libertad de prensa. Sí, la democracia peruana es muy endeble y se somete a todas estas irregularidades, eso es cierto. No, Dios mío, yo no considero haber vivido general, en democracia durante Fujimori. No, pero vamos general, a contestar esto de los 69.000 muertos. Sí, bueno, Pasemos a los muertos, mejor. evidentemente, yo comparto totalmente la opinión de Rosana Canedo. Fidel Castro puede poner Claro, 50 pues, congresistas, pone pero ahorita eso un no le da Congreso y legitimidad a un democrático. régimen, realmente, ¿no? Hugo Chávez tampoco es un demócrata, a pesar de Así que es. fue elegido por la voluntad Es un popular, dictador. pero la voluntad popular le pide que se vaya y no se quiere ir, ¿no? Entonces, esa es una actitud antidemocrática y es, digamos, la actitud de un dictador. Pero, en fin, ese es otro tema. El punto que yo le pregunté era lo Vamos a los siguiente. muertos. Habían, según la historia oficial, habían 25.000 muertos y según la Comisión de la Verdad, los muertos son casi 90.000. Pero algunos acuciosos investigadores señalan de que muchos de esos fósiles o muchos de esos restos óseos han sido rescatados de cementerios que fueron enterrados en la serranía. ¿Qué puede decirnos sobre el particular? Miren, ¿Hubo 25 o 90.000 muertos? nunca sabremos cuántos muertos exactamente hubo.
pero lo que sí podemos asegurar es que los muertos estará en torno a los 30.000 muertos, poco más o poco menos, pero definitivamente no va a ser 69.000. El otro día, entre dos personas, hemos hecho un estudio al respecto. Se dice que los 69.800 muertos obedece a un estimado, a un cálculo científico, moderno, y cuando es moderno, ya todo lo moderno es bueno. El otro día estaba leyendo un periódico, no nos olvidemos de que el Titanic es la última expresión también de navegación y sin embargo en su primer viaje encalló. Y no olvidemos también de que el arca de Noé, hecho con pita, con sogas y sin embargo soportó los 40 días y 40 noches de diluvio. No había Entonces, democracia en ese lo moderno no quiere decir que sea lo infalible. ¿Por qué razón? Porque si existiría 69.000 muertos, ya casi 70.000, tendría que haber muerto en el Perú un promedio de 20 peruanos diarios en 12 años. Si multiplicamos los 365 por 12, nos da una cantidad, y multiplicado por 20 nos da 69.000. Y realmente nosotros sabemos, ¿ha muerto 20 diarios en el Perú? El día que comenzó el 18 de mayo de 1980, bien. No hubo 20 muertos, no hubo un muerto. Entonces, no se puede llegar a 69.000 muertos. Eso ya comienza a desmoronarse de por sí el famoso informe de la Comisión de la Verdad. Doctor general John Caro, muchísimas gracias por su presencia. ¿Sí? Gracias a ustedes. Tenemos que irnos ya. Gracias, Justo Chávez. Gracias, Germán Llanos. A ustedes muchas gracias por su audiencia y estaremos, si así lo permite nuevamente, el día sábado. Gracias. Buenos días.